Bueno, muchas veces minimizamos las cosas, minimizamos las situaciones que enfrentamos, y el problema con esa manera de ver los problemas es que muchas veces el minimizar las cosas nos impide llegar a lo que es la raíz del problema. Entonces, ¿a quién no le ha pasado de que está manejando y de golpe aparece la luz amarilla en el panel del control del auto? Y entonces usted empieza a especular. Bueno, debe ser una llanta que está baja, o necesito cambiar el aceite, o reemplazar una bujía. Creemos generalmente que el problema es más simple de arreglar hasta que vamos al mecánico, que es el que sabe. Y ahí nos encontramos de que el problema está en el motor. Todos los demás síntomas no eran verdaderamente el problema. Y como les decía, tenemos esa tendencia a minimizar las cosas que no nos llevan a entender lo que es la raíz del problema. Y por ende no encontramos una solución verdadera. Y si somos sinceros, también hacemos lo mismo con nuestra vida cristiana. Sentimos falta de gozo, vemos que hay divisiones, que hay desánimo, y tratamos de arreglar los síntomas. Pero no estamos yendo a la raíz del problema. Y eso también le pasaba a los filipenses. Esto también estaba pasando en Filipos, por eso Pablo, como buen mecánico para la iglesia filipense, les dice, no estén tan entretenidos con la falta de unidad, con la vanagloria, con el egoísmo, con la contienda, con la falta de gozo, como algo que ustedes pueden solucionar de una manera superficial o como algo que depende de algún método que ustedes puedan usar para poder solucionar. No, mírenlo más profundamente. Miren a Cristo y vean que el verdadero problema que están teniendo es el orgullo. Y miren a Cristo y vean cuál es la solución para su problema. La solución es su humillación. La humillación de los filipenses, así como Cristo mostró en su humillación que Él nos está dando el modelo para seguir. Entonces Pablo se concentra en brindarle a los filipenses el ejemplo de humillación de Cristo. Y como notarán, la sección de Filipenses que comenzamos a ver hace 2 semanas, como les dije, es una joya teológica, una joya poética sobre la humillación y la exaltación de Cristo. Hasta ahora hemos visto 2 mensajes acerca de la humillación y estamos siguiendo el hilo central de lo que Pablo está comunicando en esa sección, que es la actitud de Cristo como modelo supremo de humildad y de obediencia. Esta sección de Filipenses, que encontramos en el capítulo 2, los versículos 6 al 11, es conocido como el himno cristológico y como ya viéramos también anteriormente, tiene una división natural de 2 secciones. La sección que estamos viendo ahora, que es de los versículos 6 al 8, que trata de la humillación de Cristo, y luego viene la exaltación de Cristo, en los versículos 9 al 11. Y lo que comenzamos a hacer hace 2 semanas es justamente seguir las subdivisiones temáticas claras para estudiar la sección de la humillación de Cristo en varios mensajes. Las semanas pasadas vimos, por ejemplo, la humillación de Cristo, que en esa humillación renuncia a sus derechos. Lo vimos desde el versículo 6. La semana anterior vimos la humillación de Cristo, más específicamente en el hecho de que toma forma de siervo. Lo vimos en el versículo 7. Y hoy vemos la humillación de Cristo en la realidad de que se humilló hasta la muerte. Versículo 8. Si usted está ahí en su Biblia, y si necesita una Biblia, por favor, pídala a alguna de los sugieres. Tenemos Biblias para darle. Gracias por su visita hoy. Filipenses 2:8 dice, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Comencemos a ver esto. Una vez que Cristo se hizo hombre, se humilló a sí mismo, obedeciendo a Dios hasta el punto de soportar una humillante crucifixión romana. Entonces Pablo continúa mostrándonos ese movimiento descendiente de Cristo desde las glorias hasta lo que es la humillación. Entonces, este mensaje que vamos a ver hoy nos permite observar el corazón mismo del Evangelio. Este es el corazón mismo del Evangelio. Entonces, vamos a dividir el mensaje de hoy en 3 puntos. Si usted está tomando notas, los 3 puntos de hoy son humillación voluntaria, hacerse obediente y horrenda muerte. Hoy veremos 3 actitudes de Cristo que debemos imitar, que nos ayudarán a restaurar la unidad y el gozo. Porque recuerden que esa es una de las razones por las que Pablo está escribiendo esta carta a la iglesia filipenses. Para que tengan gozo, pero también para que tengan unidad. Entonces, comenzando con nuestro punto número 1, humillación voluntaria. Filipenses 2:8 claramente nos dice que Cristo se humilló a sí mismo. Lo leemos nuevamente. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo. No fue una humillación impuesta, sino elegida. En otras palabras, Jesús asumió voluntariamente la posición de siervo y se sometió al plan del Padre hasta la muerte. No por un rato, hasta la muerte. Esta actitud refleja lo que en la teología llamamos la obediencia pasiva de Cristo. Y vamos a estar hablando de eso, así que preste atención. La obediencia pasiva de Cristo. Esto tiene que ver con su disposición a sufrir, a obedecer y a entregar su vida. Entregando su vida en completa sumisión a la voluntad de Dios. Esto es lo contrario a la obediencia activa de Cristo. ¿Qué es la obediencia activa de Cristo? Bueno, Pablo habla de ella en Romanos 5:19. La obediencia activa de Cristo es su cumplimiento de la ley, su cumplimiento de los mandamientos de Dios, y esto lo podemos apreciar desde Romanos 5:19. Escuchen lo que dice Pablo acerca de lo que es la obediencia activa de Cristo. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Cristo, los muchos serán constituidos justos. Esa es la obediencia activa. Lo que vamos a ver hoy es la obediencia, digamos, pasiva de Cristo. La humillación voluntaria de Cristo es el corazón del concepto de su obediencia pasiva. Entonces empezamos a encontrar una respuesta. La obediencia pasiva es esta humillación voluntaria de Cristo. La obediencia pasiva de Cristo fue suya, fue propia, fue voluntaria, fue una sumisión voluntaria al castigo exigido por la ley de Dios. Castigo que estaba apuntado a ¿quiénes? A los transgresores de sus santos mandamientos. Y Cristo toma ese castigo. Hablar de la obediencia pasiva de Cristo es decir que el Señor Jesús se sometió voluntariamente a su sufrimiento, al sufrimiento que le tocó vivir y a su muerte. Y hermanos, esas son 2 palabras claves cuando hablamos de la obediencia pasiva de Cristo. Se sometió voluntariamente. No significa que Él fuera una persona que se sometió porque era manso nada más, o porque era un cobarde. No es que Él se sometió porque no pudo resistirse. No, significa que se sometió voluntariamente, sin resistirse al sufrimiento y la muerte que constituían el castigo por quebrantar la ley de Dios. Ese es su Cristo, ese es su Salvador. Su obediencia pasiva, en su obediencia pasiva Él tomó el castigo que era para nosotros, por haber quebrantado la ley de Dios.
Hermanos, la humillación de Cristo no fue impuesta, sino elegida, y esto habla más también del corazón de nuestro Salvador. Él se rindió por amor, no por debilidad. Y como les digo, hacemos bien en poder identificar estos dos componentes de la humillación voluntaria de Cristo, su sufrimiento y su muerte. Entonces, permítanme que les hable un poco de eso en este primer punto, humillación voluntaria, porque este es el corazón de lo que es la obediencia pasiva de Cristo. Dos componentes, su sufrimiento y su muerte. Entonces, veamos cómo Cristo se sometió voluntariamente a los sufrimientos. El sufrimiento y la muerte constituyen la pena por quebrantar la ley de Dios. Eso era lo que usted y yo debíamos pagar, y eternamente. Quebrantamos la ley de Dios. ¿Qué merecemos? Sufrimiento, muerte. Y el sufrimiento de Cristo incluyó el terrible sufrimiento físico relacionado con su muerte en la cruz, al punto que se saca esa palabra, un dolor excruciante. Pero Cristo no solo sufrió en el cuerpo, sino también en el alma. Y esto, hermanos, nos tiene que ayudar a entender más de que si Él fue obediente, de que si Él se humilló, ¿cuánto más nosotros? Leamos algunos pasajes para probar bíblicamente que Cristo sufrió, y esto es parte de la obediencia pasiva de Cristo. Vamos a ver algunos pasajes. Isaías 53:5. Isaías 53:5. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Isaías 53:5. Ya que está ahí en Isaías, leamos también el versículo 8. Isaías 53:8. Por opresión y juicio fue quitado, y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que Él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? La herida correspondía a nosotros, pero Cristo la toma. El sufrimiento de Él habla de esta obediencia pasiva para pagar por lo que nosotros merecíamos. Estos dos versículos hablan del sufrimiento físico de Cristo. Ahora, fíjense en las palabras que describen el sufrimiento de Cristo. En este juicio ilegal que vemos en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, un juicio completamente ilegal, una burla de juicio que se le hace al Señor Jesús, Él sufre humillación cuando se burlan de Él, lo escupen en la cara, le tiran de la barba, le golpean la cabeza con una caña. Isaías 52:14 nos dice: de la manera que muchos se asombraron de ti, pueblo mío, así fue desfigurada su apariencia, más que la de cualquier hombre, y su aspecto más que el de los hijos de los hombres, desfigurado por amor a nosotros. Este sufrimiento físico de Cristo fue tan severo que desfiguró su rostro. Eso no solo nos da una pequeña idea de su sufrimiento físico, hermanos, en lo que respecta al área de su rostro. Sin embargo, Cristo no solo sufrió en el cuerpo, sino que también en el alma. En Mateo 26:38 el Señor Jesús habló de su sufrimiento en Getsemaní. Él dice, entonces les dijo: mi alma está muy afligida, hasta el punto de la muerte. Este es un sufrimiento real del Hijo de Dios, que Él en su humillación voluntaria toma en obediencia para rescatarnos. Lucas 22:44 dice: y estando en agonía, oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. ¿Qué causó que salieran esas gotas de sangre? No fue un sufrimiento físico solamente, fue un estrés extremo del alma que se manifestó en el cuerpo.
Ese sufrimiento emocional llegó a su pico máximo. Ahí, pero luego en su pico máximo, cuando en la cruz nuestro Señor exclama, Marcos 15:34, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En su agonía, Cristo sufrió la pérdida de la presencia de su Padre. Esto es sufrimiento del alma. Parte de la obediencia pasiva de Cristo. ¿Cómo Pablo no va a escribir de eso para apelar a un grupo de cristianos a que sean humildes? Con tal ejemplo dejado por su Maestro. Hermanos, Cristo descendió voluntariamente a los dolores del cuerpo y del alma, lo físico, lo emocional y lo espiritual. ¿Para qué? Para llevar el castigo que usted y yo merecíamos. Ese es el primer componente de este corazón de la obediencia pasiva. ¿Cuál? El sufrimiento. Ahora el segundo componente de la humillación voluntaria de Cristo es su muerte. Acabamos de ver el sufrimiento. Veamos entonces la muerte. A ver, al morir en la cruz, el Señor Jesús recibió el castigo. ¿Por qué? Por quebrantar la ley de Dios. Pero Él no quebrantó la ley de Dios. ¿Quién quebrantó la ley de Dios? Los elegidos, nosotros. Pero al morir en la cruz y el Señor recibir el castigo por quebrantar la ley de Dios, Él está cumpliendo un decreto divino. Desde toda la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, Cristo aceptó voluntaria y libremente sufrir y morir y dar su vida por su pueblo. Y la Biblia, es bien clara que Cristo recibió el castigo que nosotros merecíamos y pagó con su vida, la vida de Él, la vida de Cristo, en la cruz del Calvario. Pablo dice en 1 Corintios 15:3, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Esto no fue un accidente, este no fue un plan B de Dios. Esto ha sido decretado, planeado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y aquellos elegidos por lo que Cristo vino a morir, han sido elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y si tú estás aquí esta tarde sin Cristo, lo que la palabra dice es que tú estás en enemistad con Dios, tú estás muerto, muerta espiritualmente, y tú necesitas a Cristo, porque la paga del pecado es muerte, por haber ofendido a un Dios santo. Y tú necesitas con urgencia rendir tu vida a Cristo, traer tu vida a Cristo, arrepentirte de tus pecados y abrazar a este Cristo que fue a la cruz por ti. Dice Pedro en 1 Pedro 3:18, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y hermanos, es a través de esta obediencia pasiva que escuchamos, es a través de entender esta obediencia pasiva de Cristo que es como que nos acercamos no solamente al corazón del Evangelio, nos acercamos al corazón de Cristo. Cuando daba ahí sus últimos latidos, antes de entregar voluntariamente su vida. Esto es lo que vemos. Su sufrimiento, su muerte, en obediencia absoluta a Dios Padre. Porque después de tanto sufrimiento, y cuando estaba a punto de experimentar la muerte, nuestro Salvador exclama algo que para nosotros es victoria total, paz absoluta. Él dice, consumado es. Juan 19:30. Pero miren esto no es todo. El Salmo 18:5 dice esto: los lazos del Seol me rodearon, las redes de la muerte surgieron ante mí. Hablando de la muerte de Cristo, es lo que estamos viendo ahora.
Pero Él voluntariamente se entrega a esto. El famoso Salmo 22, versículo 14, que habla tanto del sufrimiento físico como del sufrimiento del alma de Cristo en la cruz, dice esto: soy derramado como agua y todos mis huesos están descoyuntados. Mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas. Eso es dolor, eso es sufrimiento, eso es dejar su vida. Y Él lo hace voluntariamente. Él lo hace por obediencia total al Padre. Eso nos muestra su humillación, hermanos. ¿Quiénes somos nosotros para ser altivos? ¿Quiénes somos nosotros, apestosos pecadores, redimidos, para decir que tenemos determinados derechos, para no humillarnos también a nosotros y amar como Cristo ama? ¿Quiénes somos nosotros? Pero ¿saben una cosa? El sufrimiento que implicaba la obediencia pasiva de Cristo no era solo el sufrimiento que experimentó en relación con su muerte. Hay más que eso. Y usted dirá, ¿más que todo lo que nos mostró? Sí, hermanos y hermanas, todo lo que le causó angustia en su vida terrenal a nuestro Señor, todo lo que le causó angustia formaba parte de su obediencia pasiva. Desde niño, por ahí era ridiculizado, porque no pecaba, un niño perfecto. Por ahí era escupido, era dejado a un lado. La presión de grupo, imagínense, para Cristo. Eso es parte también de la obediencia pasiva de Cristo. La obediencia pasiva de Cristo habla de su sufrimiento de todo tipo. Habla de la suma de todo el dolor y el sufrimiento que soportó en la tierra como hombre. Jesucristo soportó el equivalente exacto del sufrimiento eterno que todas las edades de todos los hombres merecían en las llamas del infierno. Eso soportó nuestro Señor. La muerte de Cristo es el pináculo de su humillación, es el clímax de su obediencia pasiva. Su humillación llega al punto máximo cuando el autor de la vida muere, entrega su vida, no por obligación, sino porque eligió obedecer hasta el final. Y hermanos, debemos imitar la actitud de humillación voluntaria de Cristo. Debemos imitarla, porque esto nos ayudará ¿a qué? A restaurar la unidad, el gozo, a vivir vidas completamente en paz, con Dios, con los hombres. Tanto en nuestras vidas personales esa paz y ese gozo, esa unidad va a ser verdad, como en el seno de la iglesia. Pero para aprender más en qué consistió esta obediencia de Cristo, veamos entonces nuestro segundo punto. Acabamos de ver la humillación voluntaria, su sufrimiento, su muerte. Ahora vamos a ver hacerse obediente. Ahora vamos a seguir avanzando en este análisis del texto. ¿Qué texto? Filipenses 2:8. Léalo ahí. La parte que vamos a ver es haciéndose obediente hasta la muerte. Leo completamente. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. De ahí sale nuestro segundo punto, hacerse obediente. Aquí Pablo resalta la disposición de Cristo a obedecer incluso en medio del sufrimiento. Cristo nos brinda un ejemplo de cómo sufrir. Entonces tengo que preguntarle, ¿está usted sufriendo de la manera que Cristo le enseña? ¿Está usted siendo obediente a Dios cuando le toca sufrir? Porque recuerde que cosas negativas van a ser hechas en contra de usted, pero eso no lo justifica a que usted reaccione como sea, sino que somos responsables delante de Dios de cómo reaccionamos ante las injusticias que recibimos.
Somos responsables delante de Dios en cómo reaccionamos cuando somos heridos, cuando somos insultados, cuando somos menospreciados. Por eso, hermanos, ¿está usted siendo obediente a Dios cuando le toca sufrir? Si no, bueno, siempre hay tiempo para arrepentirse y pedirle ayuda a Dios. Pero también siempre hay tiempo para seguir este modelo que Cristo nos ha dejado. Por eso el segundo punto es hacerse obediente. Pablo nos pone cara a cara con la esencia misma de la obediencia pasiva de Cristo. Como para que no perdamos lo que nos está diciendo, nos pone cara a cara con la esencia misma. Entonces, ¿cuál es? La sumisión voluntaria de Cristo. Esta es la obediencia pasiva, someterse a la voluntad del Padre en el dolor. ¿Usted quiere saber la clave? Bueno, ahí la tiene. ¿Cómo Cristo? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la esencia misma de la obediencia pasiva de Cristo? Someterse a la voluntad del Padre, sobre todo en el dolor. Y repito el concepto. Hablar de la obediencia pasiva de Cristo es decir que el Señor Jesús se sometió voluntariamente a su sufrimiento y muerte. Esas son las dos palabras claves, se sometió voluntariamente. Cristo se hizo obediente hasta la muerte. Cristo no fue vencido por la fuerza que enfrentaba, Él se entregó voluntariamente. Su obediencia no fue cobardía, sino amorosa sumisión al plan del Padre. Y nosotros como creyentes, como discípulos del Maestro, demostramos verdadera obediencia no cuando no podemos resistirnos. No puedo más, entonces obedezco. No es ahí, sino cuando decidimos rendirnos a la voluntad de Dios. ¿Qué gracia tiene decir, ok, está bien, Señor, te obedezco, cuando lo hace porque le han fallado todas sus ideas, le han fallado todas sus estrategias y ya no tiene, o los deseos le han fallado? Esa no es obediencia voluntaria. Obediencia voluntaria es cuando usted dice, me gustaría hacer esto, pero ¿qué es lo que piensa Dios al respecto? Usted va, abre su Biblia o llama a un hermano en la fe que tiene sabiduría y le dice, estoy pasando por esto, ¿cómo agrado a Dios en lo que estoy pasando? 2 Corintios 5:9. ¿Cómo agrado a Dios? Entonces usted dice, bueno, iba a hacer esto, pero no como yo quiero, Señor, como tú quieres, como te glorifica y te honra a ti. ¿Y qué hace? Sigue el consejo, sigue los principios bíblicos. Entonces, quiero mostrarles que esa fue una realidad de Cristo, lo que es la sumisión voluntaria. Jesús obedeció al mandato del Padre y lo hizo voluntariamente, aun cuando se trataba de entregar su propia vida. Él claramente, Cristo mismo nos enseña esto. Miren, Juan 10:18. Juan 10:18 dice, nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. La muerte de Cristo no fue un accidente, sino una respuesta obediente a la orden divina. Su entrega fue un acto consciente de obediencia al Padre. No había fuerza externa que lo obligara, no había fuerza externa que forzara a Cristo a hacerlo. Aquí vemos lo que es la aseidad de Cristo, la independencia de Cristo, su soberanía. Por ejemplo, el príncipe de los predicadores, Carlos Spurgeon, enseñaba que la voluntariedad de Cristo en sacrificarse es su gloria. Y como ya viéramos el hecho de que Cristo recibe el mandamiento del Padre, esto demuestra que el sacrificio cae dentro del propósito divino, cae dentro de lo que es la voluntad del Padre. Esto no es algo arbitrario, sino que es algo que está siendo hecho conforme al designio divino, conforme a la voluntad de Dios. Y Cristo, en su humillación, se humilló hasta la muerte. Estamos viendo en el punto 2,
hacerse obediente, que esto es lo que Él hace. Entonces, lo que tenemos que tener en claro, hermanos, es que en su humanidad, Cristo tuvo que aprender la obediencia. No es que en algún momento fue desobediente, pero es una obediencia gradual. ¿Usted entiende? Más cosas vienen y ya las aprende. Como hombre, estamos hablando en su naturaleza humana. Aunque Cristo era perfecto, en su humanidad tuvo que aprender obediencia por lo que sufrió. Y aquí, nuevamente, no estoy insinuando que en algún punto de su vida Él no obedeciera. A lo que me refiero es que su obediencia se hizo plena, concreta, real, atravesando el dolor, la tentación y la humillación. La obediencia de Cristo no fue teórica, no fue algo meramente declarativo. Sí, me humillo. No, esto no es teoría, esto es práctica. Él lo vivió. La obediencia de Cristo fue activa hasta la muerte. Entonces, tal vez usted se está preguntando, ¿cómo puedo ser obediente como Cristo? ¿Se está preguntando eso? Por favor, pregúnteselo. ¿Cómo puedo ser obediente como Cristo? Porque si no, los 3 puntos que voy a dar ahora, ¿a quién se los doy? Pregúntese eso, a ver. ¿Cómo puedo ser obediente como Cristo? Bueno, 3 cosas. Primero, conozca la voluntad del Padre. Conozca la voluntad del Padre. No puede ser obediente si no conoce la voluntad del Padre. O sea, lea la palabra. Que la Biblia no junte polvo, léala. Punto 2, ejercite la obediencia. Practique lo que lee en la palabra. 3, discierna con sabiduría cuál es la voluntad de Dios. Porque usted está leyendo ahora principios. Pídale a Dios que le dé discernimiento de saber. Y esto es lo hermoso de la obediencia. Es como un músculo en el gimnasio, ¿no? Cuanto más uno ejercita ese músculo, más lo fortalece. Cuanto usted más obedece, más sabio se vuelve. Y cuanto usted más sabio se vuelve, más fácil de discernir la voluntad de Dios es para usted, porque usted conoce más la palabra. Entonces, en el caso de Cristo, la obediencia de Cristo fue un cumplimiento perfecto a la voluntad de Dios. Fue un cumplimiento perfecto a la voluntad de su Padre, en todo momento, incluyendo en el sacrificio final. Pero, hermanos, cuando hablamos de la humillación de Cristo, de que se humilló hasta la muerte, no podemos pasar por alto todo ese sufrimiento que sufrió injustamente. Y volvemos un poco a hablar un poco más de sufrimiento, porque el sufrimiento nos ayuda a ser obedientes. Entonces, si le toca sufrir, no trate de escaparse de la situación. Busque qué es lo que Dios le está enseñando a través de eso. Miren esto. Jesús soportó injusticia, humillación y violencia sin oponer resistencia. Cada golpe y cada burla fueron parte de su obediencia hasta la muerte. Le quiero mostrar algunos pasajes de eso. Salmos 35:11. Si usted quiere ir ahí, Salmo 35:11. Miren esto, no sé si ha sido verdad en su vida esto en algún momento. Se levantan testigos malvados y de lo que no sé me preguntan. O sea, hay astucia, malicia ahí, lo quieren hacer caer, lo quieren dejar mal. Pero, aparte de ese, en Marcos 14, 57 al 58, vemos esto. El Mesías iba a soportar injusticia, lo vimos en Salmos, y miren esto, en Marcos. Algunos levantándose daban falso testimonio contra él diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo destruiré este templo hecho por manos y en 3 días edificaré otro no hecho por manos. Miren, este hombre quiere destruir el templo. Era mentira. Estaban sacando sus palabras de contexto. Pero lo que aprendemos de acá es que Jesús soportó la injusticia de que se digan mentiras contra él.
Eso va a pasar con nosotros también. Y tenemos que aprender de esta obediencia pasiva de Cristo, porque esto es lo que nos hace humildes, nos enseña humildad, nos enseña a entender que si Cristo pasó por esto, nosotros no somos mayores que Él. Vamos a pasar por este tipo de cosas también, pero Dios lo va a usar a todo eso para hacernos humildes. Y eso fomenta ¿qué? Fomenta el gozo, porque dependemos en Dios. Fomenta la unidad. ¿Por qué? Porque ya no nos vemos como la gran cosa. Empezamos a ver a los demás. Empezamos a servir a los demás. Y eso fomenta unidad. Por eso Pablo está comunicando esto acerca de la humillación de Cristo en esta sección del pasaje de Filipenses. Pero miren esto. Mateo 27, 26 dice, hay aún más de esto, de lo que Cristo tuvo que sufrir injustamente, de lo que le enseñó a hacerse obediente fue también soportar este tipo de cosas. Dice, entonces le soltó a Barrabás, Mateo 27, 26, y después de azotar a Jesús, lo entregó para que fuera crucificado. Póngase usted en ese lugar. Jesús fue tratado como alguien menos digno que el peor de los criminales. Entonces, si el Hijo de Dios, si Dios, si el sustentador de la vida pasó por eso, para aprender la obediencia, nosotros podemos. No importa lo que usted esté pasando en estos momentos, con la ayuda de Dios, todo lo puede. Hermanos, la obediencia a Dios puede implicar aceptar el sufrimiento y debemos aceptarlo sin tomar venganza y sin quedarnos con resentimiento. Debemos aceptar el sufrimiento como Cristo lo aceptó. Primera de Pedro 2:23 que nos dice, y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. ¿Está usted aceptando el sufrimiento como Cristo lo aceptó? ¿Está usted aceptando el sufrimiento como Cristo lo aceptó? ¿A qué me refiero? Sin dudar del amor del Padre. Que usted esté sufriendo no quiere decir que Dios no le ama. Sabiendo que no hay sufrimiento vano cuando se sufre para la gloria de Dios. ¿Está sufriendo así? Sabiendo de que este sufrimiento no es algo vano. Dios lo está usando para su purificación. Dios lo está refinando. Cristo mismo aprendió el sufrimiento. Pero no quiero que perdamos de vista que el que Cristo debía hacerse obediente, esto es algo que había sido profetizado aún en el Antiguo Testamento. Entonces quiero mostrarle eso para que vean que cuando lean el Antiguo Testamento hablaba de lo que Cristo iba a hacer. Algunos textos, por ejemplo, Isaías nuevamente, capítulo 50, versículo 6. Isaías 50, versículo 6. Ofrecí mi espalda a los que me herían y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y salivazos. Qué hermosa descripción. Qué lindo. ¿Cómo me alienta esto? ¿Le alienta esto a usted en su vida cristiana? El Señor Jesús, cuando vino a esta tierra, sabía que todo esto lo iba a hacer. Pero Él se hizo obediente. Y esto es parte, hermanos, de la humillación que demostró. Es parte de haberse humillado hasta la muerte. Pero alguien dice, no, estoy bien, me pueden injuriar, salivarme, no importa. No. Pero mira, hay otro, Isaías 53, 7. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, Él no abrió su boca. ¿Cree que usted puede hacer eso? Cuando es ofendido, humillado, vituperado. Cuando falso testimonio es levantado contra usted. Porque, digamos, usted ama a Cristo. Y el mundo odia a Cristo. Y así como trataron a Jesús,
lo van a querer tratar a usted. Entonces, es importante que Pablo esté hablando de esta humillación de Cristo, de la cual fue presentada ya en el Antiguo Testamento, y esta iglesia filipense sabía de esto y ahora tenía que traer sus mentes, sus pensamientos cautivos a esta realidad. La obediencia pasiva de Cristo nos muestra su humildad. Y basado en esa humildad que debemos aprender, es que podemos aspirar a tener ¿qué? Gozo, unidad. Entonces, vayamos ahora al Salmo 22. Salmo 22, versículos 7 y 8. Salmo 22, versículos 7 y 8 dice: todos los que me ven de mí se burlan, hacen mueca con los labios, menean la cabeza diciendo: que se encomiende al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. Uno más, un versículo más, para seguir dándole información de cómo lo trataron a Cristo y que esto fue ¿qué? Profetizado, aún desde el Antiguo Testamento. Versículo 13, Salmo 22. Ávidos abren su boca contra mí, como un león que despedaza y ruge. En definitiva, hermanos, el odio iba a ser implacable, el desprecio, el deseo intenso de hacer desaparecer la persona de Cristo de delante de ellos. Un odio extremo que fue soportado por Cristo, con la convicción de que debía hacerse obediente hasta la muerte. Desde siglos antes, Dios había anunciado que el Mesías sería obediente al punto de soportar la vergüenza. Cristo no solo murió obedeciendo, sino que vivió para cumplir cada palabra profética de esa obediencia. Y eso es lo que lo llevó a experimentar una horrenda muerte. Debemos imitar la actitud de obediencia de Cristo, porque esto nos ayudará a restaurar el gozo, la falta de unidad. Entonces, como estamos observando, a veces minimizamos las cosas y eso nos impide llegar a la raíz del problema, lo que les hablaba al principio. Cuando hablamos de trabajar en la unidad y el gozo, la raíz de la solución está en que matar el orgullo. Y para eso, para matar el orgullo, debemos imitar el ejemplo de Cristo. Él fue obediente hasta la muerte. Nosotros debemos morir a nosotros mismos. Y eso, entrando ahora en nuestro tercer punto, el Señor aceptó una horrenda muerte. Y créame que para un pecador redimido, aunque sea redimido, morir a uno mismo a veces representa una horrenda muerte. No, morir a las cosas que verdaderamente quiero hacer, a las pasiones de mi carne. Esto lo aprendí. Morir a lo que recibí generacionalmente de las enseñanzas de mi familia, de lo que aprendí en mi pueblo y demás. No quiero. Una parte de mí tiene que morir. Sí, hermanos, una parte, una gran parte, un todo de usted tiene que morir. Y muchas veces lo experimentamos como una horrenda muerte, pero es lo que le da vida a esa vida espiritual pujante, creciente, vigorosa en Cristo Jesús. Es como dice Pablo con la analogía de la semilla, cae y para que la semilla crezca y crezca una planta, esa semilla tiene que abrirse y morir. Y es lo mismo con nosotros. Entonces le invito a que vea conmigo el tercer punto. Horrenda muerte. El mensaje es la humillación de Cristo. Se humilló hasta la muerte. Vimos el primer punto, humillación voluntaria. Ahí vimos la obediencia pasiva de Cristo en dos componentes, su sufrimiento y su muerte. Luego vimos el segundo punto, hacerse obediente. Y ese hacerse obediente nos lleva ahora al tercer punto, horrenda muerte. Pablo resalta eso mismo. Y muerte de cruz. Filipenses 2:8, si lo tiene ahí. Y muerte de cruz. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta frase enfatiza la profundidad
de la obediencia de Cristo. Esto habla del grado de humillación. Esto fue un acontecimiento público humillante. La obediencia de Cristo culmina en la cruz. No huyó del dolor ni del oprobio. ¿Y sabe qué es lo que lo sostenía esa cruz? No los clavos, su amor. Su amor. Aleluya. Su amor lo sostuvo más fuerte que los clavos. Amor al Padre, obediencia absoluta, pero amor a nosotros. Entonces, la pregunta es, ¿cómo nosotros no vamos a querer morir a nosotros mismos? ¿Cómo vamos a renunciar al llamado que hemos recibido? Ser santos porque yo soy santo. Cristo nos ha dejado el ejemplo. Hebreos 12:2 nos dice que puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Yo les digo algo, muchas de las pinturas que ustedes ven acerca de la crucifixión de Cristo por una cuestión de pudor, de temor a Dios, no ponen lo que hay. El Señor fue llevado a la cruz desnudo. ¿Ok? Fue una humillación pública. Y lo que acabamos de leer de Hebreos 12:2, que Cristo soportó la cruz despreciando la vergüenza, nos habla de que la cruz era lo más vil, lo más vergonzoso. La muerte en la cruz fue el castigo más vergonzoso, más doloroso, más humillante del mundo antiguo. Fue una muerte pública, fue una muerte deshonrosa, reservada para criminales, donde luego de ser crucificados eran dejados ahí exhibidos. No fue en el caso del Señor, pero la mayoría de los que morían crucificados se buscaba justamente no solamente humillarlos públicamente, humillar su familia, humillar su reputación, lo que quede de ellos, sus cuerpos despedazados y molidos quedaban colgados por días y venían aún los buitres y comían de ellos, hasta que no quedaba casi nada y eso era tirado a una fosa común. Pero el Hijo de Dios no sufrió eso. El Hijo de Dios entrega su propia vida, es llevado a la tumba, ¿no? Y luego Él, que, gloria a Dios, resucita. Pero cuando hablamos de la muerte de Cristo, hermanos, de que esto es una humillación y de que Él la acepta hasta la muerte, esta es una muerte pública, deshonrosa, reservada para criminales. Cuando consideramos la muerte horrenda experimentada por Cristo, hermanos, eso nos debería dar una idea de cuál es el pago por la ofensa de un Dios infinitamente santo. A veces el mundo nos dice, no, yo no quiero creer en ese Dios es malo, ese Dios no es amor. No estás entendiendo la santidad de Dios. No estás entendiendo la santidad infinita de Dios, que el más mínimo pecado merece que la paga infinita en el infierno. Entonces, cuando vemos el tipo de crucifixión de Cristo, el tipo del dolor al que Él fue llevado, eso nos tiene que ayudar a ver cuán grave es el pecado, cuán alto es el pago del pecado. La paga del pecado es muerte. Pero en Cristo, ¿qué? Tenemos vida eterna. Pero eso, ver a Cristo humillado así, nos debería dar una idea de cuál es el pago por la ofensa de un Dios santo, infinitamente santo. El horror que percibimos al considerar la muerte de Cristo debería ayudarnos a percibir en más profundidad cuál es la santidad de Dios. La horrenda muerte de Cristo debe llevarnos a entender la gravedad de nuestro pecado. Cristo no vino de paseo a la tierra. Cristo no fue a la cruz innecesariamente. Cristo no fue a la cruz a potencialmente dar la posibilidad de que el que quiere creer, que crea. No, Cristo vino a dejar la vida por sus elegidos, a pagar por el pecado de sus elegidos, a que la ira de Dios sea apaciguada contra la vida de sus elegidos, para que sean llevados a la familia de Dios. Él vino a pagar por el pecado de los elegidos de Dios de todas las generaciones.
Su ida a la cruz fue un dolor excruciante, aún antes de ser clavado a la misma por el dolor y lo que pasó, los latigazos que recibió. Tener que cargar, no la cruz completa, pero lo que es el palo más grande. Me olvidé el nombre ahora. Pero el sufrimiento no fue simbólico, hermanos. Fue real, fue extremo. El Salmo 22, 16 nos dice nuevamente, ¿no? Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malhechores, me horadaron las manos y los pies. Patíbulum se llamaba ese. Horadaron sus manos y sus pies. Cargó con el patíbulum. Fue flagelado. Llega a la cruz increíblemente vivo. La cruz fue una muerte lenta, dolorosa, humillante, pero Él no opuso resistencia. Ahora, cuando hablamos de la muerte de Cristo, de lo que estamos hablando aquí es que fue la muerte de su cuerpo. Él murió, lo que significa que su cuerpo murió, su alma no murió. No es posible que el alma de una persona muera. Una vez que Dios da vida a un alma en el momento de la concepción, ¿qué es lo que pasa? Esa alma nunca dejará de existir por toda la eternidad. Y por lo tanto, su alma, cuando Cristo muere, no muere, muere su cuerpo. Entonces, su humanidad murió, no su deidad. ¿Recuerdan? No era posible que la deidad de Cristo muriera. Dios no puede morir, fue su humanidad. Siendo una persona infinita, es decir, ilimitada en todos sus diversos atributos, Jesucristo fue capaz de asumir todo el castigo por todos los elegidos de una sola vez, elegidos de todas las generaciones. Jesucristo fue capaz de absorber la eternidad de ese castigo que todos los pecadores merecían. Y miren algo, le quiero dar una breve reseña hablando de lo que es Cristo. Muere su cuerpo, pero no muere su alma. Entender bien acerca de la persona de Cristo, de que Él es una persona con dos naturalezas, naturaleza divina, naturaleza humana, es muy importante, porque entender mal eso se cae en herejías. Y una persona que cree en una herejía, que no cree en el Hijo verdadero de Dios, no es salvo. Ahora, ¿por qué no es salvo? Porque el Espíritu Santo no lo va a regenerar a alguien que va a tener un concepto erróneo de Cristo. Conceptos erróneos de Cristo como el adopcionismo. Había gente que negaba la verdadera deidad de Cristo, decía, no, fue un humano normal adoptado por Dios. Habían otros, conocidos luego como docetismo, que negaron la verdadera humanidad. Los primeros, la verdadera deidad. Estos negaban la verdadera humanidad, decían, no, es que Cristo parece tener un cuerpo humano, pero no lo es. Habían otros, los arianistas, que negaron lo que es la deidad absoluta. Decían, bueno, no es eterno, Él es creado, Él tiene una diferente naturaleza de Dios Padre. Otra herejía. Luego, el apolinarismo enseñó que negaban lo que era la humanidad completa de Cristo. ¿Qué decían? Bueno, no tiene mente humana, tiene la mente de Dios. ¿Cuál es el problema con eso? Que si Cristo hubiera tenido solamente de Dios, no una mente humana, no puede morir en representación de ese humano que tiene mente, cuerpo. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, luego estaba el nestorianismo, que confundió las naturalezas de Cristo. Como dije, tiene naturaleza divina, naturaleza humana. Ellos decían que la naturaleza divina había absorbido a la humana. En definitiva, hicieron una mezcla. Ahora, luego uno más, monofitismo, confunde la naturaleza de Cristo. Bueno, ese es el que les acabo de decir. Vuelvo, nestorianismo divide las dos naturalezas de Cristo. Dicen que en vez de ser dos naturalezas son dos personas. Ese es el nestorianismo, les dije mal. Así que, y el monofisistismo confunde la naturaleza de Cristo diciendo que la naturaleza divina absorbe la naturaleza humana. Entonces, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque tenemos que tener claro qué es lo que decimos cuando en esta horrenda muerte Cristo muere físicamente. Pero
también tenemos que ver que si bien Jesús estuvo colgado en la cruz unas 3 horas, dado que era la persona infinita que Él era, dio a su sufrimiento un valor, digamos, equivalente al sufrimiento de todos los elegidos de todas las épocas en el infierno eterno. Entonces, la muerte de Jesucristo fue lo único que pudo satisfacer ¿qué? La justicia de Dios. La muerte de Cristo, tal y como se describe en la palabra de Dios, fue una satisfacción para la justicia de Dios. La muerte de Jesucristo fue un rescate por muchos, una propiciación por el pecado, un aroma agradable para Dios. Entonces, hermanos, la justicia de Dios fue satisfecha. Y todo el castigo que la ley de Dios exigía fue recibido en el sufrimiento y la muerte de Jesucristo. La obra de obediencia de Cristo se consumó en su muerte. Así, la obediencia pasiva de Cristo se compone, como les dije, ¿de qué? Sufrimiento y muerte. Se compone de esa aceptación por parte de Cristo del castigo por haber quebrantado la ley de Dios. Y Él no la quebrantó, obviamente nosotros. Entonces, ahí quiero darle una ayuda a memoria. En este caso es que cuando usted ve el término la cruz, puede ser usado como sinónimo de la obediencia pasiva de Cristo. Entonces ahora sabe, ve la cruz, fíjese de que puede ser que se esté refiriendo a la obediencia pasiva de Cristo. La cruz es un término utilizado en las Escrituras para referirse a toda la obediencia pasiva de Cristo, su sufrimiento y su muerte. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Pablo dice en Colosenses 1:20, hablando de Cristo, dice esto: y por medio de Él, Colosenses 1:20, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. En definitiva, hermanos, miren, la cruz, esta obediencia pasiva también de Cristo, no fue un accidente, fue el clímax de su obediencia redentora. Debemos imitar esta actitud de Cristo. ¿Cómo? Muriendo a nuestros derechos, porque esto nos ayudará, como vimos, a restaurar el gozo, la unidad. Entonces, como conclusión, la decisión voluntaria de Cristo de humillarse hasta la muerte nos deja el modelo para imitarlo en humildad y obediencia. Por eso Pablo exhorta a los cristianos a adoptar este espíritu de humildad y obediencia. Pablo nos exhorta a no buscar honra, a no buscar poder, a no buscar reconocimiento. Pablo nos exhorta a estar dispuestos a servir, a humillarnos, aun cuando nos cueste la propia vida. La humillación de Cristo nos enseña a no pensar en lo nuestro propio, sino a considerar a los otros. La humillación de Cristo hasta la muerte nos invita a no envanecernos, sino a ¿qué? A humillarnos. Y verdaderamente espero, hermanos, es mi deseo, mi oración, que este mensaje les aliente, que les sirva de un consuelo espiritual en medio del sufrimiento, cualquiera que sea que están pasando. Saber que incluso Jesús sufrió hasta lo más extremo, da esperanza. Si Él pasó por humillaciones y dolor, por obedecer al Padre, los creyentes podemos encontrar fortaleza cuando enfrentamos pruebas, persecuciones o sufrimientos. Esa es una verdad. Dios quiere que sepamos que no estamos solos, que nuestro sufrimiento tiene valor. Sí, está unido a Cristo. Sí, sufrimos para la gloria de Cristo. Entonces, alentémonos unos a otros a mirar al Señor crucificado para encontrar consuelo. Hagamos eso y habremos aprendido de la humillación de Cristo. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por Cristo y ayúdanos, Señor, a hacer lo que es imposible para nosotros, que es morir a nosotros mismos, ser humildes, Señor, y ponerte a ti y a los demás primero en todas las cosas. Eso fomenta la unidad y esa unidad fomenta el gozo. Amén.